Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos en esta segunda parte de este capítulo en el cual estamos hablando de la confesión de pecados. Está con nosotros, como siempre, anfitrión de esta casa también, el pastor, el doctor Carlos Andrés Moore. ¿Cómo estás, querido hermano? Un gusto poder estar juntos nuevamente, Jorge. Dios te bendiga grandemente y Dios les bendiga a todos los que se conectan con nosotros, a nuestra audiencia. Gracias por sus mensajes tan bellos que nos envían. Nos alegra mucho poder ser de bendición y esa es la motivación, ese es el deseo de nuestro corazón, poder ayudarles y equiparles para poder responder ante la falsa doctrina, ante el error y volver a la pureza de la palabra de Dios, de las Escrituras. Y sí, estamos viendo un tema muy interesante. Así que, hermano, cuéntanos cómo vamos en eso y hacia dónde vamos hoy día. Claro que sí. Bueno, en el primer taller, la primera parte, una persona ahí se quejaba y decía, bueno, qué triste que están atacando a la iglesia. Y recordamos que nuestro propósito no es atacar, nuestro propósito es clarificar. De hecho, hasta es un poquito defensivo lo que hacemos de responder a los ataques y exaltar a Cristo y mostrar la suficiencia de Jesucristo para salvar y para guiar nuestras vidas a través de las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Y precisamente esta persona se quejaba que era algo tan claro en Juan capítulo 20, verso 23, que Jesús le dio a los apóstoles la autoridad de perdonar pecados. Entonces, es interesante porque nos dio una crítica de algo que íbamos a continuar en esta segunda parte. Y bueno, hoy vamos a contestar esta pregunta, vamos a analizar este texto y voy a Permíteme compartir con ustedes. agregarle algunos detalles al comentario, Sí, porque tengo el comentario también de la persona y que creo que vale cl- la pena, es muy pertinente, porque es claro que sí. precisamente el tema. Él dice bueno, que claramente en Juan 20, 21 al 23 está este mandato expreso del Señor a los apóstoles y que según la persona que hizo el comentario, desde los orígenes de la iglesia hasta hoy, se han mantenido íntegras y vivas mediante la sucesión apostólica de los obispos, asistida por el Espíritu Santo en la Iglesia Católica Romana. ¡Wow! Una aseveración bastante osada a la luz Exacto. de la historia y de la evidencia. Entonces, conversemos un poquito de esto. Como bien dijiste, hermano, quiero repetirlo, esto no es un ataque. Nosotros no queremos caer Claro, en ese round, en ese boxing, ¿cierto? Donde claro, lanzamos golpes a otros, no para nada, pero para sí, nada. creemos que el tema doctrinal es el que tiene que ser expuesto y tiene que ser puesto en la mesa y debe ser analizado a la luz de las escrituras, a la luz de la Así es. evidencia de la tradición apostólica y también considerando la historia de la iglesia en todos los siglos que vinieron más adelante. Bueno, pues vamos a aclarar lo que dice realmente y lo que no dice Juan capítulo 20, 23. Entonces vamos a ver este tema de la confesión de pecados. Juan 20, 23, a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. Y bueno, solo para darles un repaso de lo que habíamos visto anteriormente. Dice el numeral 1424 del Catecismo, se le denomina sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote Dios concede al penitente el perdón y la paz. Entonces vemos que hay una doctrina donde el sacerdote católico romano tiene la autoridad de Cristo. Recuerden que lo que vimos es que supuestamente, bueno, en este pasaje, Cristo le da la autoridad a los apóstoles ciertamente de perdonar pecados, pero la pregunta es, ¿qué significa esa autoridad de perdonar pecados? ¿Bajo qué contextos? Porque como platicábamos hace rato, ¿será que de una forma caprichosa, por ejemplo, el apóstol Santo Tomás pueda decir, bueno, esta persona me cae bien, claro que se supone que van a ser guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pero va a decir, bueno, sabes que a ti te perdono los pecados, sabes que tú como que no me parece que estás caminando de una forma correcta, no te los perdono. O sea, ¿cuál es el criterio en el que automáticamente un apóstol va a perdonar o no va a perdonar? Tiene que seguir un lineamiento de acuerdo a lo que Cristo enseñó. Y eso es lo que vamos a aclarar en este taller de hoy. Entonces, en Juan 20, 23, aquí dice, en Juan 20, 23 dice, a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes retengan sus pecados, estos les han sido retenidos o les serán retenidos. Vamos a ver que hay tres cosas que quiero compartir con ustedes hoy. La primera es que vamos a ver lo que dice la Biblia de la confesión de pecados.
En segundo lugar, vamos a ver lo que la Biblia no dice, porque es importante ver cuál es el testimonio consistente del Nuevo Testamento, que es el documento apostólico por excelencia. Y en tercer lugar, vamos a ver lo que dice Juan en Juan 20:23 dentro de su contexto. Entonces, entremos primero a lo que dice la Biblia de la confesión de pecados. Quiero aclarar que existen tres tipos de confesiones de pecado que vemos en las Escrituras. La primera es cuando las Escrituras constantemente muestran confesar nuestros pecados ante Dios en oración privada. Eso es algo frecuente en las Escrituras. Permítanme compartir algunos ejemplos. En primera de Juan 1:9, el apóstol San Juan, que fue uno de los que recibió el poder de Cristo en Juan 20:23, recibió el Espíritu Santo y la autoridad de Cristo para perdonar pecados. Y ahorita vamos a ver qué significa esa autoridad. Dijo, si confesamos nuestros pecados, dice que si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso, porque todos llegamos a fallar ante el Señor. Pero dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Por supuesto, el catecismo reconoce que solamente Dios perdona pecados, pero hay una construcción que han hecho a través del entendimiento de este pasaje precisamente en siglos posteriores, donde ellos especularon que los apóstoles dieron ese poder a los presbíteros, a los pastores de las iglesias, o en este caso la Iglesia Católica Romana les llama sacerdotes, aunque dicho sea de paso, el Nuevo Testamento jamás les llama sacerdotes a los ministros de Cristo. Pero supuestamente eso ha pasado por sucesión apostólica hasta ahora y por lo tanto los sacerdotes en las iglesias o en las parroquias tienen la autoridad de Cristo de perdonar pecados. Pero vamos a ver qué significa este texto. Pero aquí vemos que confesamos nuestros pecados a Dios. Es interesante que este hubiera sido, Jorge, yo pienso que este hubiera sido un texto adecuado si fuera realmente una enseñanza de Cristo, el que tuviéramos que ir a los apóstoles regularmente para que nuestros pecados sean remitidos, sean quitados de nosotros, seamos absueltos de nuestra culpa. Hubiera sido una oportunidad tremenda del apóstol Juan si este hubiera sido realmente una enseñanza apostólica, el sacramento de la confesión, como para haber dicho allí, si confesamos nuestros pecados al obispo o a los apóstoles, les serán perdonados. Pero ahí Juan implica la oración del creyente ante Dios, confesando sus pecados a él de forma íntima con Dios. Ya, creo que es importante decir que, bueno, nosotros tenemos claro que el argumento del silencio no siempre es un buen argumento. Cuando una persona no dice algo, no necesariamente es el momento de decir, ya, viste, no lo dijo, ahí está entonces la prueba. Sin embargo, ¿por qué omitir algo tan relevante para el tema que se está discutiendo? Entonces el escenario es distinto. El escenario es muy distinto cuando encontramos que en un contexto como este que estamos describiendo, si efectivamente la iglesia practicaba este estilo y este tipo de confesión al sacerdote, ¿cierto? Recibiendo el perdón, la absolución de los pecados, penitencia, todo lo que lleva consigo, si efectivamente eso existía, si efectivamente eso era la tradición apostólica, es absolutamente necesario, ni siquiera solo pertinente, sino necesario que Juan lo haya dicho, porque si es algo que se está practicando y es la manera como funciona la iglesia, debería haber quedado registrado en sus palabras y obviamente a la luz no solo de lo que dice Juan, sino de todo lo que estamos hablando, no queda registrado. Y de nuevo, como hermano, yo siento que esto siempre llegamos a esta misma conclusión. Es algo que se desarrolla más tarde. Es algo que son cosas que se desarrollan con posterioridad y que lamentablemente se intenta decir es una tradición apostólica. Así es, gracias, excelente aportación. Y vemos, por ejemplo, la carta de Pablo a los Corintios, una carta totalmente correctiva a una iglesia donde había divisiones, donde había inmoralidad, donde había que algunos estaban siendo tentados a ir a los ídolos. Y hubiera sido súper pertinente para el apóstol
para el apóstol Pablo hablar del sacramento de la confesión y la penitencia, pero vemos que son doctrinas que se desarrollan después. Pero vamos a ver el pasaje en un momento más, pero vamos a ver otro pasaje en Juan 9:20 dice, estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo delante del Señor mi Dios. Vemos a Daniel confesando ante Dios su pecado. En el Salmo 32:5 el salmista dice, te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. En el Salmo 51:2 David dice, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Constantemente vemos la confesión de pecados al Señor en las Escrituras. En segundo lugar, vemos la confesión de pecados en público en momentos en que el pueblo se volvía a Dios en arrepentimiento, cuando Dios había tenido un trato con ellos, como cuando regresaron del cautiverio. Hablando en el Antiguo Testamento, vemos, por ejemplo, en el caso de Nehemías confesando pecados, o como testimonio de arrepentimiento público, como en el caso de la población de Judea, que venía Juan el Bautista y que la gente conocía, muchos de ellos el estilo de vida que habían llevado, y antes de ser bautizados por Juan confesaban sus pecados. Era una rendición de cuentas, una conciencia donde la persona reconocía que había fallado ante Dios para cambiar, para enmendar sus caminos, pidiendo a Dios su perdón. Por ejemplo, en Nehemías 9:2-3 dice que se pusieron en pie confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres y estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Ahí vemos la confesión pública. Pero a veces he notado que algunos apologistas católicos citan este tipo de pasajes y le cuelgan, como hablábamos, la ilustración del gancho, le cuelgan el significado que ellos le dan, pero como si existiese en ese entonces el sacramento de la confesión. Pero aquí lo que vemos es el pueblo, un pueblo judío confesando a Dios los pecados que habían fallado delante del Señor. Y lo mismo vemos con Juan el Bautista en Marcos 1:5. Toda la provincia de Judea acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Por supuesto que Juan no estaba absolviendo a las personas, no tenía el poder dado por Cristo para perdonar pecados, solamente era un instrumento de Dios, un profeta, donde la gente confesaba sus pecados, eran bautizados, queriéndose volver al Señor en señal de arrepentimiento. Entonces vamos a continuar, que la tercera confesión de pecados que vemos en las Escrituras es la confesión de ofensas a personas que hemos ofendido. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Santiago 5:16. Puede referirse tanto a una declaración pública de confesar ante la congregación, ante otros, fallas que eran conocidas en la congregación, pero en la carta de Santiago, en el capítulo 5, verso 16, dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. En Santiago capítulo 3 vemos que había problemas en la iglesia de algunos con su lengua, que estaban ofendiéndose, que bendecían al Dios y Padre y maldecían a otros seres humanos o hermanos en Cristo con los que estaban peleados. En Santiago capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No es de sus pasiones que combaten entre ustedes. Y dice que arden de envidia. Había pleitos, había problemas. Y al final, Santiago les dice que oren unos por otros para que sean sanados y confiesen sus ofensas. Entonces, son versículos que en ocasiones he visto que algunos apologistas católicos toman como una excusa para decir, ya lo ves, ahí está el sacramento de la confesión. Pero cuando vemos esos versículos en su contexto, no dicen absolutamente nada de ninguna confesión ante un apóstol o ante un presbítero, en el que el presbítero tiene el poder de absolver de la culpa a través de la autoridad de Cristo a la persona que ha pecado. Entonces, esto es una construcción siglos posteriores a la doctrina apostólica recibida de Cristo. Pero entonces, ¿qué hacemos con Juan 20? Ahora sí vamos a entrar. ¿Qué hacemos con Juan 23? Bueno, es importante también prestar atención a lo que la Biblia no dice ni la tradición apostólica, porque leemos a Policarpo, leemos a Clemente de Roma, leemos a Ignacio de Antioquía y no vemos ningún sacramento de confesión en sus cartas.
basado en Juan 20:23, a quienes perdonen sus pecados serán perdonados. Ahorita vamos a ver en un momento más cómo podemos entender este versículo, qué es lo que quiso decir el Señor Jesucristo. Bueno, en lo que la Biblia no dice, primero que nada, quiero aclarar de que nunca vemos en el Nuevo Testamento a ningún apóstol perdonando pecados. No se menciona jamás. Hay un pasaje en Hechos 20:21 que es un pasaje poderoso, porque vemos al apóstol Pedro, que nada menos que ni nada más la Iglesia Católica dice que él fue el primer papa de la Iglesia, el primer sumo pontífice de la Iglesia, y dice en Hechos 8:20 al 21. Entonces Pedro le contestó a Simón el mago, que quiso comprar el poder del Espíritu Santo con dinero. Dijo: que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y aquí vemos, Jorge, este versículo es poderoso. Hechos 8:22 dice: por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad, le dice el apóstol Pedro a Simón, y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Es un pasaje poderoso porque vemos a Pedro llamando a Simón a confesar sus pecados a Dios, a arrepentirse ante Dios por si quizá Dios le perdona su ofensa. No vemos hubiera sido un momento perfecto para que se viera en la acción lo que dice Juan 20:23, si realmente Jesús le dio a Pedro esa autoridad de perdonar pecados con los hombres. Así es, y estaba meditando mientras hablabas que estoy agradecido al Señor por que nos permite tener la Biblia, el Nuevo Testamento y todos los demás textos que están disponibles que nos ayudan a conocer el contexto en el cual se fueron dando todas estas cosas en el primer siglo, durante la historia del Nuevo Testamento, la historia que se narra dentro del Nuevo Testamento, pero también los padres apostólicos. Y la verdad es que si realmente los discípulos, los apóstoles, hubieran entendido lo que se nos dice hoy día que se entendió, la historia habría sido muy distinta. Vemos la descripción de todo lo que acabamos de mencionar ahí del libro de los Hechos, las cartas apostólicas que mencionaste anteriormente también en el caso de Primera de Juan, los padres apostólicos que ya hemos revisado algunos, ¿cierto? Estamos hablando de Clemente, por ejemplo, Clemente de Roma, o de Ignacio, o la Didaqué, etcétera. Podemos claramente concluir que no era una práctica, no está expuesto, no está expresado, no vemos ningún registro de los apóstoles habiendo hecho algo por el estilo. Lamentablemente no hay una evidencia que muestre, que apunte a que esta era la manera como se practicaba. De nuevo, es algo que más tarde, y entendemos que hubo una discusión más tarde precisamente también acerca de este versículo de Juan capítulo 20. Hubo sin duda una discusión, pero a futuro, siglos más tarde, de hecho, donde empieza a desarrollarse esta idea y empieza, claro, cuando uno aísla el versículo de Juan 20:23, aislado puede llevar a alguien a decir o a interpretarlo de una manera que no está de acuerdo con el resto de las escrituras. Eso lo entendemos, eso lo aceptamos, pero claro. viene desde la acción de aislar un versículo bíblico, que es precisamente lo que nosotros siempre llamamos a evitar hacer. No podemos aislar un texto bíblico Exacto. de todo su contexto, y en este caso que estamos hablando de Juan, que es un evangelio, gracias a Dios, hay paralelos de ese texto también dentro del mismo Nuevo Testamento, entonces no podemos tomarlo aislado. Repito y termino entonces para resumir todo lo que intento decir es esto. Reconocemos que este versículo de manera aislada, ahora, todo el evangelio es en su mayoría, en su gran mayoría, 100% absolutamente claro. Sabemos eso. Pero hay algunos pocos versículos a veces que tienen esta característica que lamentablemente no están 100% claros, y este es uno de ellos donde si lo aíslas,
te puede dar la impresión de que deberían los apóstoles perdonar pecados, pero Claro, vamos viendo a la luz del contexto histórico y también de lo que está escrito, no hay manera de poder asegurar aquello porque la evidencia es demasiado contundente. Es muchísima exacto. la evidencia que descarta la posibilidad de que esto haya sido entendido de esa manera y practicado de esa manera en la tradición apostólica, en los Así padres es. apostólicos. Y ahorita vamos a ver claramente el contexto, que es fascinante, lo que les va a traer mucha claridad, así que no te despegues, porque hay gente que está ahí desde el principio, pero no le hacen caso a Jesús, dice Juan 20:23. Espérate, espérate, ahorita vamos a explicar el texto en su contexto. Muy bien, gracias, Jorge. Hay algo aquí importante, que aún si tomamos el texto literal, Jesús no dijo ni insinuó que los apóstoles pasarían ese don a otros sacerdotes para perdonar pecados. Esto es importantísimo. Número uno, nunca vemos en el Nuevo Testamento a ningún apóstol perdonando pecados. No se menciona jamás. Y en segundo lugar, aún si tomamos el texto literal, que Jesús efectivamente, porque no nos oponemos a eso, si eso es lo que Cristo quiso decir, pues amén, eso es lo que Cristo quiso decir. Pero ahorita vamos a ver el contexto de Juan 20, que es muy probable que, porque ese es el meollo del asunto. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Hace poquito platicábamos acerca de en el Evangelio de Marcos y Mateo, cuando Jesús dice que si tuviéramos fe para decirle a un monte que se echara a la mar y no dudáramos, será hecho. Y la realidad es que en la historia del cristianismo, de la iglesia, ningún apóstol, ni siquiera el mismo Jesucristo, echó a un monte que se derrumbara a la mar porque Jesús lo pidiera con fe al Padre. O sea, jamás vemos eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Tengo un libro que se llama Hard Sayings of the Bible, Hard Sayings of Jesus en inglés, que son dichos difíciles de la Biblia, dichos difíciles de Jesús, porque es una cultura aislada de nosotros por 2000 años y tenemos que sumergirnos en el contexto del mundo judío y grecorromano del Señor Jesucristo y ver qué es lo que quiso decir Jesús con eso. Permíteme resaltar en lo que acabas de mencionar cuando tenías la imagen allí puesta, la diapositiva. Efectivamente, no hay manera, si somos objetivos, si somos exegéticos, si somos honestos al leer el texto, no hay manera de inferir del texto que Jesús esté enseñando que Él le estaba dando a los apóstoles para que después de eso los apóstoles lo entregaran, lo delegaran a sus discípulos futuros y así sucesivamente. No hay ninguna forma. Debemos ser honestos a la hora de leer el texto bíblico. Exacto. Nosotros acabamos de hacer un acto de honestidad al decir, entendemos que ese versículo, al ser aislado, puede entenderse como que Jesús le está diciendo a los discípulos, a los apóstoles, que ustedes tienen el poder de perdonar pecados. Entendemos que de manera aislada podría entenderse, pero como siempre se recomienda en hermenéutica, no puedes aislar versículos, tiene que estar concordando con todo el resto de las escrituras para poder tener peso, para poder realmente entender lo que el texto dice. La regla es nunca bases una doctrina en un versículo que no es claro en las escrituras y siempre ve con consistencia lo que la escritura enseña de ese tema en todas sus partes. O sea, permite que las partes que tienen luz y que son claras nos ayuden a entender los pasajes que son difíciles o oscuros. Sí, Así es, adelante, hermano. porque es cierto que hay pocos textos donde tú te encuentras con esta dificultad. Hay bien Exacto. pocos textos, pero este es uno de ellos. Y vuelvo a decir, somos honestos en reconocer que este pasaje aislado podría entenderse de esa manera, pero tenemos todo el peso de la evidencia que rodea al texto, todo lo histórico, todo lo que está en el libro de los Hechos, el resto del Nuevo Testamento, los Así padres es. apostólicos, etcétera, que no le da espacio para que eso pueda ser considerado como una práctica, como una creencia. Hasta ahí estamos siendo honestos nosotros, pero al mismo tiempo todos debemos ser honestos en reconocer que este texto en particular no hay manera de decir o de inyectarle la idea
de que Jesús les está diciendo a los apóstoles, yo les doy este poder de perdonar para que ustedes después le den este poder de perdonar a sus discípulos, quienes a su vez después le van a dar el poder de perdonar a sus discípulos, y etcétera, etcétera, a lo largo de toda la historia. No hay manera, eso es Exacto. eisegesis, eso es simplemente Exactamente. eisegesis. Ausente rotundamente del texto y no hay ejemplo alguno de ello. Ya. Totalmente. Muy, muy buena aportación. Así es, hermano. Entonces continuamos. Ahora sí vamos a entrar al plato fuerte. Lo que dice Juan 20 al 23 y es algo fascinante. Vamos a ver el contexto, los tres versículos en los que los dos versículos anteriores y el versículo 23. Dice el Juan 20, 21 al 22, dice, la paz sea con ustedes. Jesús se presenta delante de ellos con el típico saludo judío, es shalom, la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió, así yo los envío. Fíjate el contexto, querido hermano, querido amigo católico que estás viendo esta programación, que el contexto de perdonar pecados que está dando el Señor Jesucristo a los apóstoles en la iglesia es dentro de la comisión de enviarlos a traer el evangelio, las buenas noticias de salvación que el Padre envió a Jesús como Mesías para salvar a la humanidad. Como el Padre me envió, yo los envío. Ahora vemos el verso 22 y es un pasaje raro también porque dice que Jesús sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo. La palabra ruach en hebreo, neuma en griego, es una palabra que significa viento, soplo o espíritu. Entonces Jesús sopló el viento del Espíritu de Dios, la presencia de Dios, un adelanto de lo que iba a pasar en el Pentecostés en Hechos capítulo 2 sobre sus apóstoles. Y entonces primero los comisiona para ir como el Padre los envió. Entonces, para que tengan el poder de proclamar el Evangelio, les da la autoridad del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Recuerden Hechos 1.8, que dice en Hechos 1.8, me serán testigos, dice, recibirán poder, dice Hechos 1.8, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu de Dios en la vida de la iglesia iba a ser el poder que le daba a la iglesia la autoridad de proclamar las buenas noticias de que en Jesús, el Mesías, el Señor, el juez de vivos y muertos, había perdón de pecados y había salvación. Qué importante resaltar lo que acabas de mencionar, hermano, en el contexto en el cual Jesús les está diciendo este texto que vas a leer a continuación. Es el momento en que los está comisionando para ir a predicar el Evangelio a un mundo que no conoce el Evangelio, a un mundo de personas que están condenadas, que están fuera, ¿cierto? Que están perdidas y que van a ir los discípulos a ir a ese mundo dentro de Israel y fuera de Israel a predicar este Evangelio. Y es en ese contexto. No Exacto. está, no está hablando de algo que se vaya a dar entre ellos, entre los que ya están adentro, de decir, adentro aquí yo les estoy dando esto para que lo practiquen, Exacto. sino que está diciéndolo en el contexto de, ustedes están saliendo, los estoy enviando, como el Padre Como me el envió a Padre me mí, envió. los envío yo Exacto. a ustedes. Y es en esa comisión donde nos está otorgando este contexto y esta base para entenderlo. Exactamente, exactamente. Qué poderoso ver el contexto de un pasaje. Y eso es algo que el magisterio de la Iglesia Católica no hace. No, Solamente cita, es lo mismo que hacen las sectas, citan versículos de así es. apoyo para colgar sus doctrinas y no revisan el contexto. Segunda de Bueno, Pedro 3, lo que hemos dicho varias veces. Segunda de Pedro capítulo 3, 16, me parece que es el texto, donde Pedro dice que tuercen las palabras de Pablo o como también el resto de las escrituras. Las exacto. sectas y las personas tuercen esas palabras de acuerdo a su propia conveniencia. Perdón, continúa nomás, hermano. No, adelante, perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces vamos al versículo, ya vimos el contexto, ahora vamos a nuestro versículo, el versículo en el cual se basa la Iglesia Católica Romana para el sacramento de la confesión. Dice, a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes retengan sus pecados, estos les han sido retenidos. Ahora,
Juan 20 es una referencia, ahorita se los voy a explicar por qué. Es una referencia al poder del evangelismo para salvar, lo mismo que vemos en Mateo 28, en Marcos 16 y en Lucas 24. Los evangelios, cuando terminan los evangelios nos narran lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Y al finalizar cada evangelio vemos la resurrección de Jesucristo entre los muertos. El mensaje central del Nuevo Testamento no es una única iglesia en la cual se encuentra la salvación de Cristo, sino es un Señor y Salvador que por nosotros los hombres, como dice el credo, se encarnó, vino, murió por nuestros pecados, resucitó, y que es el juez de vivos y muertos. El centro del Nuevo Testamento es Jesús. Entonces, al finalizar cada evangelio, hay una comisión de Cristo donde envía a sus apóstoles y por referencia a toda la iglesia nos envía a proclamar esas noticias de salvación en Cristo, no en la iglesia, sino en Cristo. Entonces, vamos a ver, vamos a continuar con lo que estoy compartiendo. Permítanme un segundo. Ok, aquí está. En Juan 20 es una referencia, al igual que vemos Mateo 28, Marcos 16. Por ejemplo, Marcos 16, 15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Mateo 28, 19 y 20, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, Juan 20 es un paralelo con lo que vemos en Lucas 24, porque vemos vemos que está narrando el mismo suceso y muchas palabras que conectan lo que Jesús está haciendo en Lucas 24, es lo que Juan nos está narrando que Jesús está haciendo en Juan 20. Se los voy a comprobar. Vamos a verlo. En Lucas 24, 36, Jesús se pone en medio de los apóstoles, se aparece a ellos tras su resurrección y les dice, paz a ustedes. Cuando vemos el contexto de lo que está narrando Juan 20, 23, 3 versículos antes, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Está narrando el mismo evento, la aparición de Cristo a sus apóstoles post-resurrección, después de su resurrección de entre los muertos. Y en Lucas 24, 47 dice, en su nombre, dice, así estaba escrito que el Cristo tenía que padecer, que tenía que ser entregado, morir, y dice, y en su nombre, después de resucitar, en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Fíjate qué interesante que están narrando el mismo suceso y utilizan palabras tan similares. Lucas 24, 47, Cristo les recuerda que era necesario que se predicara a Jesús como el Mesías, que murió y resucitó conforme a las Escrituras, para que la gente se arrepintiera de sus pecados, para que sus pecados, al arrepentirse, al creer en el Evangelio, en las buenas noticias de la salvación de Dios en Cristo, la gente recibiera ¿qué cosa? ¿Qué dice Lucas 24, 47? El perdón de los pecados. Ahora vayamos a nuestro texto. Dice, a quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y quiero decir que esto no es casualidad. Esto no es algo que por chiripa o por casualidad o sin querer se parecen los textos, sino el argumento, después de haber estudiado este texto en el pasado varias veces, es que está narrando del mismo suceso. Ahora la pregunta, ¿será posible que el poder que le dio Cristo a sus apóstoles de perdonar pecados o de retener los pecados esté conectado con lo que dice Lucas 24, 47? Que al predicarse en su nombre el arrepentimiento, cuando la gente creía, los pecados iban a ser perdonados. Cuando la gente rechazaba el evangelio, los pecados iban a ser retenidos. Y ahorita voy a seguir compartiendo para mostrarles que me parece que eso es lo que está sucediendo en este texto. Yo estoy No sé si revisando, quieras, sí. yo estoy revisando mientras hablas los dos textos de Lucas 24 y efectivamente es el mismo evento que se está narrando en estos dos textos, que es la aparición de Jesús a sus discípulos luego de la resurrección. Y excelente, sumamente
interesante ver cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Esto es A lo eso que nos nosotros referimos. llamamos la Biblia se interpreta a sí misma. Qué maravilloso texto nos ha dejado el Señor, el Espíritu Santo, Amén. en sus escritos. Bueno, voy a continuar mostrándoles el contexto. Y aquí en Juan 20, recuerden antes del verso 23, Juan 20, 21 y 22 dice, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Habla del enviarlos y en Lucas 24 habla para que en su nombre se proclamara el arrepentimiento para el perdón de pecados. Y en el verso 22 dice, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora vean Lucas 24, 49. Dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. También hay una alusión a la promesa del Espíritu Santo que vendría en su plenitud en el Pentecostés en Hechos 2, pero de alguna manera Jesús les dio un adelanto de la presencia de Dios en la vida de los apóstoles. Dice, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Es una alusión, Lucas 24, 49 menciona esa promesa del Espíritu Santo que les daría poder para proclamar el evangelio que perdonaba pecados. Y en Juan 20, 22 también habla de recibir al Espíritu Santo, como que van paralelos los dos pasajes de los puntos que están tocando. Y en Juan 15, 26 al 27, dentro de nuestro mismo Evangelio de Juan, que estamos exponiendo Juan 20, 23, unos capítulos antes, 5 capítulos antes, Jesús les había prometido, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, dice, y ustedes darán testimonio. O sea, una de las funciones del poder del Espíritu Santo era empoderar a los apóstoles para dar testimonio de Jesús, para compartir la salvación que había disponible en Cristo. Y en Juan 20, 22 llegó el momento de recibir al Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Con el propósito que les había dado 5 capítulos antes, que ese consolador, ese espíritu en ellos, les daría el poder de dar testimonio de Jesús. Entonces, todo apunta, viendo esta conexión y el paralelo de Lucas 24, que se clarifica lo que quiso decir Jesús al darles el poder de perdonar pecados. En Juan 16:8 también había dicho que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Y qué interesante que en Juan 20, 22 sopló sobre ellos el Espíritu Santo, ese espíritu que convence al mundo de pecado. Inmediatamente el siguiente verso les dice de que les daba la autoridad de perdonar pecados. Dice, así también yo los envío, dice el verso 21, verso 22, sopló sobre ellos el Espíritu Santo que convencería al mundo de pecado. Entonces aquí vemos este paralelo perfectamente alineado, donde Juan 20, 23, a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. Hay una alta posibilidad de que lo que Jesús está diciendo es lo mismo que dijo en Lucas 24, 47, que al predicar en su nombre el arrepentimiento, la gente recibiría el perdón de los pecados a través de la autoridad de proclamar el evangelio dada a los apóstoles. Ahora, este pasaje, Jorge y audiencia que están conectados con nosotros, me encanta porque creo que resume esta verdad. Dice Hechos 10, 42 al 43. Él nos mandó a predicar al pueblo. ¿Sabes quién está hablando aquí? Nada menos y nada más que el apóstol Pedro mismo, uno de los apóstoles principales de Jesús, que tenía un liderazgo entre los apóstoles. Dice, él nos mandó a predicar al pueblo. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él, o sea, el mensaje centrado en Cristo, recibe por medio de su nombre, ¿qué cosa recibe? El perdón de los pecados. Jorge, para mí este texto es un texto que confirma lo que estoy compartiendo del paralelo con Lucas 24, porque dice, nos mandó a predicar al pueblo, eso pasó en Lucas 24, ¿no? Que en su nombre se predicara el arrepentimiento. De él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree, o sea, ¿qué es lo que perdona los pecados? Cristo, a todo aquel que se arrepiente y cree en él, porque recibe de esa manera el perdón de pecados. Es que es demasiado,
De verdad, yo no sé los demás, pero no hay manera de que uno pueda creer que era una práctica entonces y que los apóstoles tenían que instaurar o instituir sacerdotes a quienes la gente iba a estar viniendo constantemente a confesarle sus pecados para que el sacerdote los absolviera. Es que es imposible, de verdad, ante la luz, ante el peso de la evidencia, es imposible. No, en mi caso, al analizarlo a la luz de todo, esforzándome al máximo por ser lo más objetivo posible, es que no hay forma, porque si de verdad el Señor Jesús hubiera dicho lo que la Iglesia Católica Romana dice que el Señor dijo allí, entonces habríamos visto a la Iglesia poniéndolo en práctica. Por lo tanto, para mí Exacto. esta es la única opción. Si la Iglesia Católica Romana tiene razón en que Jesús quiso decir eso, entonces los apóstoles fueron desobedientes, los discípulos de los apóstoles fueron desobedientes, los primeros Exacto. padres apostólicos fueron desobedientes, porque no hay manera, es insostenible, no podemos, por eso es la importancia de permitir que las escrituras nos hablen, se interpreten a sí mismas y reconocer la autoridad que ellas tienen, porque dejan completamente afuera esta posibilidad. Entonces yo sé que aquí llegamos siempre a este mismo punto. No, es que la Iglesia Católica Romana va a considerar tradiciones posteriores del segundo siglo, tercer siglo, finales del segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo, y entonces le va a dar a aquellos la autoridad por encima de las escrituras, aunque dicen que es la misma, pero no, va a ponerlos o igual o encima de las escrituras con el fin de avalar algo que a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la historia de la iglesia en el primer siglo, a la luz de la historia de los padres apostólicos, simplemente no tiene cabida. No hay manera, Totalmente. lo lamento, pero no hay manera de poder insertar allí esa idea. Exacto. Y si vemos, por ejemplo, en siglos posteriores, siglo cuarto, siglo quinto, personas que empiezan a interpretar el pasaje de cierta forma que acomoda esta doctrina, ya estás hablando de siglos que han pasado, donde se está creando una nueva tradición, pero ciertamente y absolutamente no es la tradición apostólica, porque Así si no es. estaría presente en el Nuevo Testamento y en los padres apostólicos. Así es, y reconozcamos que la discusión alrededor del texto bíblico siempre es abundante, hasta el día de hoy. Lo que estamos haciendo ahora, lo que va a aparecer otra persona tratando de hacer otro video con un versículo bíblico y otra persona, esto que nosotros vemos hoy día, esta discusión de versículos bíblicos se ha venido dando a través de toda la historia y entre los padres de la iglesia, segundo siglo, tercer siglo, cuarto, quinto, también se daban estas discusiones. Gracias a Dios quedó todo eso por escrito, lo que nos ayuda cuando lo exponemos todo, como hemos visto en otros videos anteriores, que exponemos todo el material patrístico y nos damos cuenta que no hay una uniformidad, no hay una cosa clara que podamos decir, ajá, esto era una convicción uniforme, consensuada de toda la iglesia, no lo hay. Entonces, definitivamente no podemos apostar nuestra fe, nuestra salvación, nuestro futuro y nuestro servicio a Dios, apostarlo en discusiones posteriores que no están avaladas por la tradición apostólica. Muy bien, excelente. Estamos prontos a concluir, pero no te despegues porque estamos viendo unas cosas importantes. Vemos que Pedro en Hechos 2:38 predicó a los judíos en el Pentecostés y dijo, arrepiéntanse, había recibido la iglesia, el Espíritu Santo, y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Qué pasó en Hechos 20:21? Sopló Jesús sobre ellos, como el Padre me envió, yo los envío. Verso 22, sopló sobre ellos el Espíritu Santo y entonces les dijo que tenían la autoridad de perdonar pecados. Y aquí vemos el Espíritu Santo cayendo, Pedro siendo enviado como el Padre envió a Cristo, predicando el arrepentimiento, que dieran una muestra pública en el bautismo y dice que creyendo obviamente en Jesucristo y en su salvación,
para recibir el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y Pedro con muchas otras palabras les exhortaba diciendo, sean salvos, o sea, sean perdonados de sus pecados, sean rescatados de la condenación de sus pecados en medio de esta perversa generación. Entonces vemos aquí yo veo un claro ejemplo de lo que era lo que quiso decir Jesús en Juan 20:23. Entonces Juan 20:23 tiene una segunda parte que dice, a quienes retengan sus pecados, estos les han sido retenidos. Vi una nota en la Nueva Biblia de las Américas, que kratentai es la palabra, que es un verbo perfecto indicativo que tiene un aspecto de algo que ha sido ya completado, algo que sucedió en el pasado que nos alcanza hasta el presente. Entonces sus pecados han sido, por eso la Nueva Biblia de las Américas traduce, tiene una nota, cuando dice estos les son retenidos, y tiene una nota al pie de página que dice literalmente estos les han sido retenidos. Y esta traducción en el griego encajaría muy bien con este paralelo que estamos haciendo con Lucas 24 y viendo que tiene que ver con la proclamación del evangelio y que tiene que ver con aquellos que creen en el evangelio y a través del poder de la proclamación de la salvación del Señor, sus pecados han sido retenidos cuando la han rechazado, cuando han rechazado el mensaje de salvación. Y hay otro versículo paralelo que quiero compartir, que en Juan 9:41, Jesús, después de sanar a un hombre ciego de nacimiento, un gran milagro donde Jesús mostró que Él es la luz del mundo, que nos da vista, que nos devuelve la vista, que nos da su luz. Dice, si ustedes fueran ciegos, le dijo a los religiosos incrédulos que no creían en Cristo, ni aún viendo un milagro de un ciego volver a ver, dice, si ustedes fueran ciegos, si de verdad no podrían ver, no tendrían pecado. Pero porque dicen, vemos, porque creen que agradan al Padre y creen que yo no soy enviado del Padre, creen que tienen conocimiento de la verdad, en su orgullo se jactan, no cambian su corazón ante un milagro del Padre de devolver la vista a un hombre ciego de nacimiento. Dice, porque dicen, vemos, su pecado permanece, su pecado ha sido retenido. Entonces ahí yo veo un paralelo que podemos entender un poquito de qué quiso, qué pudo decir el Señor Jesús al decir, a quienes no les perdonen, no les serán, a quienes no se los retengan, no les serán retenidos. Y veo en este pasaje algo muy similar si lo que Cristo está hablando es el poder del evangelio que perdona pecados. Permíteme decirlo de otra manera que creo que va a quedar mucho más claro Sí, claro. el concepto general de lo que estamos hablando para la audiencia que nos está escuchando. El perdonar pecados o el retener pecados es o salvación o condenación. Es ese el contexto en el cual el Señor Jesús lo está diciendo y lo está transmitiendo. Es salvación o condenación. A quienes les son perdonados los pecados, está refiriéndose a los que son salvos, a los que van a ser salvos y que reciben ese perdón por causa del evangelio, porque se arrepienten, creen en el Señor Jesucristo, son salvos, sus pecados son perdonados. Ese es el mensaje consistente de los apóstoles en relación a ese versículo de Juan 20:23. Y a quienes sus pecados les son retenidos, que es el mismo caso que nos acabas de mostrar ahora cuando Jesús dijo que por cuanto ven, porque dicen ciegos, ¿cierto? Y toda esta historia, esa analogía que usa el Señor, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero por cuanto ven, en realidad vuestro pecado permanece. Está hablando de la diferencia entre salvación y condenación. A quienes se les perdonan los pecados son aquellos que son salvos, y quienes no se les perdonan y son retenidos son las personas que están siendo condenadas. No está hablando en ningún caso de una práctica cotidiana al interior de la vida de la iglesia. Eso es descontextualizar las palabras de Jesús, eso es eisegesis, eso es inyectarle algo al texto bíblico que no está escrito y que se inyectó efectivamente siglos más tarde dentro del desarrollo de la Iglesia Católica Romana, o lo que llegó más tarde a ser la Iglesia Católica Romana, pero
en el primer siglo, en el Nuevo Testamento, en los padres apostólicos, no es una práctica que se haya estado realizando. Definitivamente. Totalmente. Y ese es el texto base de la confesión de pecados ante un sacerdote, Juan 20:23. He visto comentarios católicos sobre la confesión y es interesante que siempre llenan de versículos en qué se basan y está lo de la confesión y solo ponen Juan 20:23, porque no hay más. Pero ahorita estamos viendo el contexto de lo que realmente significa. Entonces, viendo este paralelo, todas estas evidencias que les hemos presentado, es la predicación del Evangelio de Cristo lo que perdona pecados, que lleva a los hombres a arrepentirse, a poner su fe en Jesucristo para ser perdonados. Y ahí es donde, amigo católico, si tú te arrepientes de tus pecados, clamas a Jesús, crees que Él es el Salvador de tu alma, de tu vida, y nosotros también lo hacemos. Eso es lo que nos hace uno en Cristo. Esa es la unidad. Eso es lo que Cristo quiere que hagamos. Dice el apóstol San Pablo en Romanos 10:9 al 10, este es el mensaje de fe que predicamos. No dijo Pablo una única iglesia verdadera en la cual solamente existe la salvación, sino dijo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ese es el mensaje del Nuevo Testamento, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para que Dios nos acepte como justos ante Él, y con la boca se confiesa para salvación. Y dice Romanos 10:13, porque todo el que clame al nombre del Señor será salvo, será perdonado y será salvo. Y esa es la diferencia, que nosotros enfatizamos ese mensaje salvífico que se evidencia en el Nuevo Testamento, en la tradición verdaderamente apostólica de que los apóstoles nos transmitieron de lo que Jesús les enseñó. Y no estamos diciendo que nuestra iglesia es la que salva, que nuestra iglesia es el camino. Digo, porque algunos así lo toman con el catolicismo romano. Entonces, es la predicación del evangelio que lleva a los hombres a arrepentirse y poner su fe en Jesús para ser perdonados, o es lo que los deja insensibles y así quedan en sus pecados retenidos en ellos porque no pueden ser limpiados, porque no hay humildad y arrepentimiento de buscar a Dios. Los discípulos proclamarían el perdón de los pecados y así muchos entrarían en la salvación de Dios en Jesucristo y sus pecados serían perdonados, pero muchos recibirían el juicio al rechazar el mensaje de Cristo porque sus pecados serían retenidos. Quisiera mostrarles esta conclusión de lo que hoy vimos. La conclusión de lo que hoy vemos es esta. En el mejor de los casos, si le damos razón al catolicismo romano, de que interpreta correctamente Juan 20:23, en el mejor de los casos, Jesús confirió ese poder a sus apóstoles. Ok, digamos que sí, les dijo a quienes perdonen pecados serán perdonados, a quienes retengan les han sido retenidos. Ok, digamos, estamos de acuerdo. Jesús les dio esa habilidad a ellos, en el mejor de los casos. Pero podría ser una interpretación, pero nunca dice el pasaje que ese poder sería transferido. Como decías, Jorge, es absolutamente, sería una eisegesis, meterle al texto algo que el texto no dice. El gran problema de la interpretación que el catolicismo romano da a Juan 20:23 es la absoluta ausencia de esa evidencia bíblica y apostólica, porque no hay ningún ejemplo ni en el Nuevo Testamento ni en los padres apostólicos. Entonces, ¿qué vimos en este taller, en esta segunda parte? Lo que dice la Biblia de la confesión de pecados, que es ante Dios o en forma pública en una comunidad de fe. Nada se habla de que alguien viene y con el poder de Cristo absuelve a un pecador. Y lo que la Biblia, eso es lo que la Biblia no dice. La Biblia no dice eso. Y número 3, vimos lo que dice Juan 20:23 en su contexto. Lo que la Biblia no dice es que nunca vemos en el Nuevo Testamento a ningún apóstol perdonando pecados, jamás. Y 2, aún si tomamos el texto literal, Jesús no dijo ni insinuó que los apóstoles pasarían ese don a otros. Eso es lo que la Biblia no dice. Ahora, lo que la Biblia sí dice, lo más claro, es que es una referencia al mismo relato de Lucas 24, el poder de Cristo dado a sus apóstoles para que los pecados fueran perdonados ante la predicación del Evangelio. Yo quisiera decirles a todos los amigos
que nos están escuchando tanto protestantes como católicos. Lo que hemos visto hoy es, en el fondo, en su columna vertebral de lo que hemos estado discutiendo en este taller, tú identificas allí aquello que nos separa absolutamente del catolicismo romano. Lo que nos distancia, lo que nos diferencia es la autoridad que nosotros reconocemos en las Escrituras versus la autoridad que tienen los hombres un siglo, 2 siglos, 3 siglos más tarde o incluso más, muchísimos siglos más. Nosotros no reconocemos una autoridad divina en tradiciones de hombres que escribieron todos estos siglos más tarde que el primer siglo, que fue el momento en el cual se estaba formando el Nuevo Testamento. Reconocemos nosotros la autoridad absoluta que tiene la tradición apostólica. Es una autoridad de Dios, es palabra de Dios, es ley, es inquebrantable, es la palabra de Dios. Reconocemos esa autoridad, pero no reconocemos las opiniones de hombres que vinieron siglos más tarde y que entre ellos, como hemos visto ya en talleres anteriores, estaban en desacuerdo, en contradicción, y el magisterio católico simplemente ha escogido cuáles son las opiniones que más convienen para sus doctrinas y las han aceptado y las han utilizado como argumento. Ya hicimos ese análisis anteriormente, no puedo volver a hacerlo ahora. Si te interesa, puedes revisar los videos anteriores, pero eso es lo que nos hace distintos. Nosotros creemos en la autoridad de las Escrituras por encima de las opiniones de los hombres que vinieron con posterioridad, porque aquellos hombres que vinieron con posterioridad cometieron también errores doctrinales, se contradijeron entre ellos, fueron hombres muy buenos, de un deseo sincero de servir a Dios, pero se Claro. equivocaron, enseñaron doctrinas falsas, se condenaron entre ellos también, se censuraron entre ellos también, a algunos incluso perdieron el rumbo en sus vidas. Entonces no podemos a esos hombres posteriores otorgarles autoridad por encima de las Escrituras. Y eso es lo que nos hace distintos. Nosotros, como acabamos de ver aquí, hemos estudiado el texto bíblico con la ayuda del doctor Carlos Andrés Moore, hemos estudiado el texto bíblico, hemos visto la evidencia dentro del texto bíblico y alrededor del texto bíblico en aquella época del primer siglo, y ante la luz de la evidencia textual e histórica, no hay manera de que podamos tergiversar esas palabras del Señor Jesús para sostener una doctrina que es antibíblica. Y eso nos hace distintos. Si alguno, como yo ya he escuchado a veces algunas personas, a pesar de esto, prefieren quedarse con el catolicismo romano, es la decisión de cada persona y algún día daremos cuentas al Señor por las decisiones nuestras. No podemos obligarte, no podemos presionarte, pero sí creo que podemos poner todo esto encima de la mesa y al final Y, del día cada uno tiene que tomar su decisión responsablemente delante de Dios. Así es, y lo que sí podemos es exhortarte a que seas como los de Berea, que cada día analizaban las escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo decía era cierto. Entonces, analiza a la luz de la escritura, pídele al Señor iluminación, luz, métete a leer el Nuevo Testamento y algo que va a suceder es que al leer el Nuevo Testamento vas a entender que el mensaje es Jesucristo y su salvación. Y cualquiera que está en Jesucristo y su salvación llega a ser parte de la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Y esa es la iglesia, el conjunto de personas que por la gracia de Dios, inmerecidamente, hemos creído en el sacrificio de Jesús, en su promesa de salvación, y el Señor nos ha aceptado como sus hijos, como su pueblo. Ese es el mensaje que toda la cristiandad debería proclamar. Así Bueno, es. esperamos que haya sido de mucha bendición este estudio. Por favor, déjenos sus comentarios. ¿Cómo fue de ayuda esta exposición, este taller a tu vida? Compártelo si tienes alguna persona que quieres mucho en tu vida, que has estado platicando sobre este tema. Regálanos un like, suscríbete al canal, ponle la campanita de notificación y por favor, compártelo con otros. Un abrazo a todos, que el Señor les bendiga y les guarde. Seguimos en contacto a través de nuestros talleres. Dios les bendiga.